Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gozo es estar este lunes, qué bendición, ya estamos al lunes 11 de marzo y damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado Dios, porque hasta aquí hemos sido bendecidos y hemos sido con la necesidad de buscar más a Dios. Vamos a orar para darle gracias. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde, porque tú has sido tan fiel, porque tú, Señor bendito, nos has bendecido hasta el día de hoy, porque nosotros recibimos de tu gracia, de tu bendición, de tu fortaleza, de tu renuevo, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor bendito, porque todo este fin de semana fuimos bendecidos, Señor. Gracias. Y esta semana, Señor, la ponemos en tus manos para que tú nos bendigas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 9 de Romanos y estamos en el versículo 6 y dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Qué interesante, mis amados. La semana pasada vimos que tenemos la herencia, que tenemos los pactos, que tenemos, lo estuvimos viendo, que vimos que tenemos los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, la gloria, todo lo que la adopción, todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero ahora dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios, su promesa no ha fallado. La promesa de Dios nunca ha fallado, ni nos va a fallar, nunca. Dios hizo una promesa gloriosa a Abraham, promesa que tiene 2 puntos de primera importancia. Si Abraham seguía a Dios, él le daría una simiente, un hijo a través del cual iba a nacer una gran nación. Él llegaría a ser el padre de una multitud de pueblos. Entonces Dios haría que todas las naciones fueran bendecidos en su simiente. La Escritura dice que Abraham hizo exactamente lo que Dios había dicho. Creyó de todo corazón y siguió a Dios sin saber a dónde iba, a dónde lo llevaría Dios. Pero tenemos que entender, en ese sentido, esto es verdad para que todo seguidor de Dios. Entonces, las promesas en las Escrituras están basadas en una sola promesa: Abraham. Esto es, la promesa hecha a Abraham es anulada y deja de lado, entonces todas las promesas de Dios quedan invalidadas. La palabra de Dios y sus promesas habrían fracasado. A la luz de esto, hay 2 cosas que hacer que la gente piensa que la palabra de Dios ha fallado. Primero, Israel rechazó al Hijo de Dios, a Jesucristo, cuando Dios lo envió a la tierra. Desde ese día, muy pocos judíos se han convertido a seguir a Cristo. ¿Y dónde está la nación que Dios prometió a Abraham? Eso es porque la gente dice, es que la palabra de Dios ha fallado, porque eso es la promesa. Los gentiles, número 2, los gentiles son los únicos que están siguiendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no los judíos. En consecuencia, da la impresión de que Dios se ha apartado de Israel para volverse a los gentiles. Estos 2 hechos no se pueden negar. Son hechos históricos. ¿Cómo podrán cumplirse la palabra de Dios y la promesa hecha a Abraham? ¿Han fallado la palabra y la promesa de Dios? ¿Ha sido invalidada la palabra de Dios?
Enfáticamente, Pablo declara que la palabra de Dios no ha fallado. El versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel sean israelitas. Entonces, tenemos que entender que Pablo dice, no ha sido invalidada. Declara que la palabra no ha fallado. La palabra de Dios y la promesa de ella son efectivas y aún están vigentes. Dios está cumpliendo su promesa a Abraham. Una nación está naciendo de Abraham, una nación que el verdadero Israel y los verdaderos hijos de Dios. Dice Mateo 5:18. Dice, Isaías 48 dice, séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de del Dios nuestro permanece para siempre. En Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha hablado en un versículo, en un capítulo, y te ha dado una promesa, no ha fallado Dios. Él sigue con esa promesa. Él te lo prometió y lo va a cumplir. Dice en Romanos 4:16, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la de la ley, sino también para los que es de la fe. No ha fallado, hermanos. La palabra de Dios no ha fallado. Los verdaderos hijos de Dios no son miembros de una raza o de una religión. No todos los israelitas son de Israel. Muchos judíos creyeron que eran hijos de Dios porque nacieron en la nación de Israel, porque fueron educadas en una escuela judaica. El pueblo judío reverenciaba a Dios y su ley, y era conocido como un pueblo temeroso de Dios y religión. Así que el judío sentía que no tenía que hacer nada. Él era hijo de Dios por el hecho de nacer en Israel, por el hecho de ser descendiente de Abraham, por haber sido circuncidado y porque entró al judaísmo. Muchos judíos sentían que la promesa de Dios dada a Abraham significaba que cada ciudadano de la nación de Israel era un hijo de Dios, si tan solo era circuncidado y practicaba a media la religión del judaísmo. Y lo mismo pasa en nuestra nación. La gente cree que porque nació católico, porque fue bautizado, porque va a la iglesia, es hijo de Dios. Pero es criatura de Dios, porque la palabra de Dios dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su palabra, tienen el derecho de ser adoptados hijos de Dios. Entonces, una persona que no llega a ser hijo de Dios no llega a ser hijo de Dios por ser ciudadano de una nación, por ser miembro de una iglesia, de una religión. Ese pensamiento ha prevalecido por siglos entre los pueblos. Y se nos enseña y dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Solamente los que le hemos recibido y los que creemos. Ser ciudadano de una nación cristiana y ser miembro de una gran iglesia no te convierte a la persona en hijo de Dios. No es una nación terrenal ni una iglesia material lo que hace a una persona acepta delante de Dios. Dice en Mateo 7:6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Tito 1:6 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y en Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras, antes bien halagos con su boca, y el corazón de ellos más en pos de la avaricia. Tenemos que entender que necesitamos recibir a Cristo y creer que Él resucitó de los muertos. Tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón para recibir las promesas de parte de Dios. Para recibir las promesas. La Biblia no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Las promesas de Dios no han fallado. Los que fallamos somos los humanos, no Dios. Nosotros fallamos. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y seremos salvos. Somos hijos de Dios porque hemos conocido a Jesús, porque Él nos lavó y nos limpió y nosotros hemos creído en la obra redentora de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por lo que hemos aprendido. Que tu palabra no ha fallado. Que tus promesas sigan siendo sí y amén. Gracias, Dios. Padre, en esta tarde queremos pedirte por tanta gente que no te conoce, por nuestros familiares que no te conocen, que andan detrás de una religión y no detrás de una relación personal contigo. Gracias, Dios. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno haber estado juntos. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.